Buenos días. Aquí Rafael de Jesús de nuevo con una información importante para aquellas personas que por lo regular se sienten deprimidos o tienen alguna dificultad para ser feliz en la vida. He encontrado muchas personas durante mi vida que hablando con ellos he encontrado una falta de satisfacción de la vida, falta de entusiasmo para seguir adelante, porque según ellos la vida no lo ha tratado muy bien. Incluso son enemigos de sus padres por situaciones que pasaron en su niñez o que tuvieron dificultad en la crianza con sus padres. Entonces, yo hablando con esas personas que he encontrado con esa dificultad, he podido sacarlo de ese mundo, de esa forma de pensar y obtener con ellos que comiencen a ver la vida de una perspectiva diferente y ser feliz. Porque yo eh, tuve una niñez un poco traumática, pero gracias le doy a Dios que eso no me afectó para yo seguir adelante en mi vida con felicidad y paz. Por eso yo quiero hoy hacerle un recuento de mi niñez para que si usted está pasando por esta situación, usted entienda que eso no debe de ser causa de usted vivir la vida amargada o sin entusiasmo, sin deseo de seguir adelante. Bueno, yo nací, según mi madre, yo nací el 24 de octubre del 1955. Pero luego que yo me hice adulto, descubrí que no nací según, o no me declararon el estado civil cuando me inscribieron en el libro de la Nación de República Dominicana, de donde soy, pues no me declararon en esa fecha, sino que me declararon el 15 de febrero del 1955. Esto significa que si yo nací realmente, como dice mi madre, el 24 de octubre, yo posiblemente nací en el 1954, según mi línea de pensamiento correcta. Cuando yo nací muy parecido a mi madre. Mi madre es una mujer de la tez india clara. Y entonces mi padre era un hombre de la tez blanca, un hombre con los ojos azules, cabello que se podía peinar con las manos. Y yo vine con los rasgos de mi madre muy acentuados, ya que mi cabello es crepo, no tengo ese cabello que tenía mi padre. Entonces mi padre desde ese momento se sintió defraudado con mi vida, porque él decía entonces que yo no era hijo de él. Y eso causó de que recibí mucho maltrato de parte de mi padre. No porque él quería maltratarme, sino porque tenía unos sentimientos erróneos. ¿Okay? Entonces sucedió que mi padre era barbero y dice mi madre, siendo yo un niño pequeño de 2 o 3 años, mi padre me agarraba para cortarme el pelo y me dejaba la cabeza alterada, dándome con la tijera, diciendo que a quién habría yo salido con esos cabellos así tan duros, tan crepos. Y entonces de ahí en adelante mi madre al ver eso, lo que hacía era que no me dejaba crecer el cabello. Cada vez que me veía que el cabello me estaba creciendo, me enviaban de otro barbero para que mi padre no dijera ven a recortarte, porque ya sabía que era un maltrato tremendo que me iba a dar mi padre. Pues eh, por ahí comenzaron las situaciones. Entonces, eh, llegó al punto de tanto maltrato de parte de mi padre hacia mi madre por la situación de mi vida, que mi madre tuvo que
separarse de mi padre. Lamentablemente, nosotros éramos siete hermanos. Eh, Decir que habíamos 4 varones y 3 hembras. Perdón, 5 varones y 2 hembras. Entonces, cuando sucedió esa separación, mi madre una noche se desapareció. No sabíamos dónde estaba mi madre y todos nosotros estábamos en la casa, pero mi madre se desapareció. Pues mi madre se fue a una ciudad, a la ciudad principal de nuestro país, a Santo Domingo, y nosotros vivíamos en un pueblecito que se llama La Gina de Michi, bien separado, bien lejos de donde mi madre salió, hacia donde mi madre salió. Pues yo no volví a ver a mi madre era prácticamente mi ser inseparable, y eso me causó a mí una depresión muy fuerte, es decir, mucho llanto, duré muchos meses llorando por la ausencia de mi madre. Pero como yo era el varón más grande, de más edad, y el otro hermano mío que me seguía, nosotros dos eran los más eh, de más edad de los niños. Entonces mi padre hizo lo siguiente: agarró todos mis hermanos y los repartió entre sus hermanos. A cada hermano de él le dio uno de mis hermanos y se quedó con mi hermano que me seguía y conmigo para que le ayudáramos en la tarea, en la agricultura y eso. Ahí comenzó mi calvario fuerte, porque cada vez que mi padre se recordaba de mi madre, descargaba esas emociones hacia mí. Y eso era por cualquier cosa, me daba una pela. Incluso llegó al punto de que yo tenía que rascarle la espalda hasta que él se durmiera. Y si yo dejaba de rascarle la espalda, él sabía que yo me había quedado dormido y me daba una pela por eso, porque yo no estaba pensando en sus situaciones que él tenía y yo nada más estaba pensando en otra cosa, no estaba prestando atención a la vida de él, y por eso me daba una pela. Incluso llegó a un punto que en una ocasión, yo teniendo 4 años, me mandó a bañar, y porque yo me dejé la espalda cerca, solamente me bañé la parte de adelante, me dio un machetazo en uno de los talones del pie. Ahí tuve ese inconveniente. Pues me daba con todo lo que aparecía, golpes. Incluso yo tenía que salir huyendo muchas veces de la casa y dormir así dentro de la maleza de la hierba. Muchas veces, 3 veces por semana, de los 7 días que tiene la semana, 3 o 4 días, noches de la semana, yo tenía que dormir así, tirado por ahí por la hierba, como un animalito. Hasta ese punto llegué yo. ¿Qué pasa? Que llegó el punto de que ya yo tenía como 9 años y ya yo no soportaba el castigo que mi padre me daba, porque eran unos castigos. Una vez me puso a trabajar 4 días sin darme comida. Entonces las cosas se estaban complicando muy fuerte. Nos ponía una tarea muy fuerte de trabajo, y entonces yo tenía que realizar esa tarea, y si no la hacía, imagínate tú el problema que yo tenía. Entonces llegué al punto de que dije, bueno, ya yo no soporto esto. Tuve que salir de la tutela de mi padre y salí a caminar a ver si encontraba donde yo podría conseguir refugio. Llegué ante un señor que tenía una hacienda, un lugar, y me dijo, usted se puede quedar aquí, y me quedé con esa gente. Pues así pude salir de la tutela de mi padre. Pero yo, luego de que pasé toda esa situación con mi padre, tan tremenda, que no tengo que resumirlo, que me hice hombre, supe que mi padre lo que tenía era un problema emocional. Entonces yo nunca pude guardarle resentimiento a mi padre por eso, porque yo entendí que el problema de él no era un problema lógico, porque ningún padre va a hacer cosas tan desagradables con un hijo, un niño prácticamente, como era yo, teniendo sus 5 sentidos normales. Mi padre era una persona que aparecía normal, pero no podía
manejar esos sentimientos que él tenía. Entonces yo decidí separarme de él por eso. Decidí después que fue hombre reconocer que él era digno de no guardarle rencor ni nada de eso. Aunque muchas personas, como mi abuelo materno, me decía si fuera yo ni le besara la mano. Pero cuando mi padre se puso ya anciano, que ya no podía valerse por sí mismo, el que lo manteniera yo, desde ahí en adelante yo era el que tenía el cuidado de él. Incluso el día que se murió, yo fui que le compré la caja para enterrarlo y fui y lo enterré con paz. Y guardo a mi padre como un hombre de valor, en el sentido de que era un hombre de trabajo. Pero mi padre no tenía la educación suficiente para manejar los sentimientos que un ser humano puede tener en esa índole. Entonces yo les digo a los jóvenes, principalmente a las personas que guardan sentimientos erróneos, no, yo no digo erróneo, pero sí el sentimiento de culpa hacia su padre, a su madre, a sus semejantes, que traten de buscar la razón de perdonarlo. Porque es mejor vivir sin resentimiento, sin amargura, que vivir amargado todo el tiempo. La vida es muy buena y muy corta para vivirla con sentimientos de infelicidad, ser infeliz. Eso es demasiado difícil. Hay que vivir la vida alegre, en paz. Dice la Biblia, yo leo mucho la Biblia y me interesa mucho lo que dice la Biblia, porque la Biblia es un libro inspirado por Dios y Dios, para mí la Biblia es el manual de nuestra vida. Esto significa que cuando un fabricante fabrica un artículo, sea para el uso del hogar o para el uso del trabajo, por lo regular ese artículo, esa máquina, ese instrumento viene con un manual que se llama el manual del usuario. Ahí están las instrucciones cómo darle un buen uso a ese aparato para que no se nos dañe y no sea duradero. Pues también cuando Dios nos hizo un manual, ese se llama la Biblia. En la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida en la tierra. Esto significa que no dice si tu padre te trató bien o te trató mal o te trató como sea, honralo, no. Hay un mandato que tú tienes que honrar a tu padre y a tu madre. ¿Y cómo tú lo vas a honrar? Cuando tu padre y tu madre estén en necesidad, tú cubras esa necesidad. Que tú no hagas nada en la vida para que ellos se sientan avergonzados de ti. Si tú estás haciendo maldades en la vida, por ahí, porque tu padre no te importa, lo que sea, eso le da vergüenza a tu padre, a tu madre. Entonces es importante, siempre que vamos a hacer algo, pensar, esto va a traer consecuencias a mi padre, a mi madre. Y si tú piensas que vas a traer consecuencias a tu padre, a tu madre, a tu familia, no lo haga, por favor. Sé una persona de bien y vivirá bien para siempre. Dios te bendiga. Luego le diré más sobre este testimonio de mi vida para que usted entienda que la vida no es solamente bondad, sino que hay cosas que son contrarias a lo que uno quiere. Porque la vida no es como uno la quiere, sino como es. Hay muchas cosas que uno quiere en la vida, pero no la puede tener. Entonces hay que estar conforme con lo que uno tiene y vivir feliz con lo que uno tiene. Dios te bendiga. Pase buen día. Bye bye.